Ya, hola, espero que estés bien y espero que se escuche bien. Si no, cualquier cosa me dice y le explico de nuevo, cualquier cosa. Ya, hoy día vamos a ver operatoria y transformación de los números racionales. Entonces, ya, ¿qué son los números racionales? Los números racionales es el conjunto formado por todos los números que pueden escribirse como una fracción entre números enteros. Ya, también existe como la definición que a mí me gusta, que es como todos los números que tú los puedes escribir con coma, por así decirlo. Porque, por ejemplo, el 5,3, el 1 medio, sabemos que es 0,5, entonces tiene una coma. Sabemos que el menos 5 también lo podemos escribir con coma y que sería coma 0. Entonces, por eso el menos 5 también va a ser un número racional. Entonces, los números racionales serían como todas las fracciones o todos los números que se pueden escribir con coma, pero que son como eh, no una coma infinita. O sea, me refiero, puede ser de esta manera 0,3 periódico, pero no puede ser el valor de pi, por ejemplo, porque el valor de pi es como 3,14, bla, 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 bla. Y lo que pasa con él es que los números que se van poniendo no se repiten como en este caso, porque en este caso se repiten puros los tres y en este no hay ninguno que se repita. O sea, no es como que haya un orden. Entonces, por este, el pi no sería un racional. Entonces, ya. Entonces, los racionales son los que se pueden escribir con coma y que se pueden escribir básicamente con coma, porque en este caso el pi no sería racional porque tú tienes que escribir como hasta el infinito, como que nunca paras. Ya. Ya, en una fracción la parte superior, la parte de arriba se llama numerador y la inferior se llama denominador, el cual debe ser distinto de cero. Ya, eso siempre hay que recordar que el numerito de abajo, este de acá, no puede ser cero. ¿Por qué? Porque si yo divido algo, cualquier número por cero, eso me da que no existe. Me da que no existe. ¿Qué significa esto? Que cada vez que uno divide en cero, se muere un perrito. No, mentira. Pero no existe la división por cero. Así que eso no se puede hacer. Eh, ya, en este caso el 3 es el numerador y el 5 es el denominador. Y la representación gráfica es la siguiente. Tenemos que el denominador son como los pedazos que van a ver. Entonces el denominador es 5, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5. Y el numerador me indica cuántos ocupo, por así decirlo. Y por eso es que hay 1, 2, 3 de color verde. Ya, es una fracción propia. ¿Qué significa esto? Que el numerador es más chico que el denominador. Cuando es el caso contrario, cuando por ejemplo hubiese sido al revés, hubiese sido 5 tercios, donde la parte de arriba es más grande que la de abajo, esta sería una función, esta sería una función, una fracción impropia. Entonces, esta de acá es una fracción impropia y esta de acá es una fracción propia. ¿Por qué la fracción propia? El numerador es más chico que el denominador y la fracción impropia es al revés. Ya. Su representación decimal es 0,6. Ya, ¿cómo sabemos eso? Lo único que tenemos que hacer en este caso para transformar una fracción a decimal es dividirlo. Entonces tenemos que hacer la operación 3 dividido en 5. Como el 5 no cabe en el 3, tengo que poner un 0 y una coma y agregar un 0 acá. Y ahora sí, 30 dividido en 5 me da 6. Y me da el 0,6. Clasificación de racionales. Los números racionales, al ser un conjunto denso, permite que exista diversidad en la manera que se presentan sus elementos. Ya.
¿Y a qué se refiere esto? Que los números racionales se pueden escribir como fracción, que puede ser propia, que sería la que arriba es más pequeño que abajo, o impropia, que sería que arriba es más grande que el de abajo. Y la impropia es lo mismo que un número mixto, porque se hace lo siguiente, esto de acá. Ya, ¿cómo hacemos esa transformación? Así. Entonces tenemos la fracción impropia 7 tercios, ¿cierto? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 7 en el 3? No importa que no sea exacto, entonces nosotros ¿cuántas veces cabe? A lo máximo 2, ¿cierto? 2. Entonces ponemos un 2 grande. Ahora, ¿cuánto me sobra? Entonces, el 3 cabe 2 veces en el 7. Eso quiere decir que estaría quitando como 6, ¿cierto? Porque 3 por 2 es 6. Entonces, esas son las veces máximo que cabe el 3 en el 7. Sería como quitarle 6 al 7. Quitar. Entonces me va a quedar 1, ¿cierto? Entonces 1 y el numerito de abajo siempre se mantiene, 1 tercio. Y así llegamos a lo de acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos decimos, el 7, o sea, el 3, ¿cuántas veces cabe en el 7? 2. Entonces ese es el numerito grande. Después 2 por 3 son 6. Entonces, ¿cuánto me va a quedar arriba? 7 menos 6 me va a quedar 1. Y el denominador se mantiene, que sería el 3. Y ahora, el número mixto, para cambiarlo a fracción impropia, se hace 3, este de acá se multiplica por este, sería 3 por 2, y este de acá se lo sumamos. Entonces 3 por 2 más 1, que son 7, y de nuevo lo de abajo se mantiene. Entonces quedaría el 3. Ya. Después, también pueden anotarse como un número entero, que sería el caso donde el de arriba cabe como exacto, por ejemplo, 4 metros. Entonces se escribe como un entero porque 4 dividido en 2 son 2. Y ese sabemos que es un número entero. Y también se puede escribir como un decimal, que el decimal puede ser finito, que son los de esta forma, que son 3, algo. Y el decimal infinito, que son que puede ser periódico o semiperiódico. El periódico es cuando después de la coma se repiten todos los números. En este caso es 3,75, 75, 75, 75 hasta el infinito. Y en este caso, el semiperiódico es donde se repite un número o dos, pero no todos los de después de la coma. Entonces 3,7 y el 5 es el que se repite. Entonces 3,7, 5, 5, 5, 5, 5 hasta el infinito. Ya. Entonces, señales si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La fracción 11 tercios es impropia. Verdadera, ¿cierto? Porque sabemos que en la impropia el número de arriba tiene que ser mayor que el número de abajo. Un número mixto se compone de un entero y una fracción propia. Verdadera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pongamos el ejemplo de un tercio. Entonces esta de acá sería el número entero que dice acá y la fracción propia sería la de la. El número 3,6312 posee 4 cifras decimales, que sería verdadero también, ¿cierto? Porque las cifras decimales son las que están después de la coma. Y acá después de la coma tenemos 4 números, entonces son 4 cifras decimales. Después, el número decimal 5,2441244324 es infinito periódico. Ya, a ver. Este
sería falso. ¿Por qué? Porque yo tengo ya 24, 40, no, 2, 4, 4, 1 y acá empieza el 2, 4, 4 y se supone que debería ser el mismo patrón. Pero acá hay un 3 en vez de un 1. Entonces no es infinito periódico porque no se repite. Entonces sería falso. Después, el número decimal 1,24515151, su periodo es 51 y su anteperiodo es 124. Ya, el periodo está bien, sería el 51 porque ese es el que se repite, pero el anteperiodo es solo el 24, entonces por eso es falso. Ya, ahora las transformaciones. Sabemos que podemos pasar de fracción a decimal, que era lo que te explicaba antes, que solamente hay que dividir. Entonces tenemos el 5 octavos y lo que tenemos que hacer para transformarlo a decimal es simplemente dividir 5 dividido en 8. Y ahí llegamos a 0,625. Después, del número mixto a fracción impropia, ese también lo dije, que tenemos que el 3 multiplicado con el 5 y sumarle el 1 y el número de abajo se mantiene. Después de decimal finito a fracción. De decimal finito a fracción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver, anotar el número entero sin la coma en la parte de arriba, son 135. Y ahora siempre va un 1 y tenemos que ver cuántos ceros agregarle. Y los ceros depende de la cantidad de números que haya después de la coma. Entonces, ¿cuántos números después de la coma hay? 2, ¿cierto? Entonces, por eso se pone 2 ceros. Entonces, por eso me quedaría 135 partido en 100. Ahora, de decimal periódico a fracción. De decimal periódico a fracción se hace así. Entonces, lo mismo. Tomamos todo el número sin la coma y lo escribimos acá. Y ahora le restamos lo que está fuera de esta línea, por así decirlo. Entonces, lo que está fuera de esta línea solamente es el 1. Entonces, por eso le quitamos 1. Y para saber qué poner abajo, son la cantidad de 9 que se ponen, son por los números que están después de la coma y que están debajo de la rayita. Entonces, ¿cuántos números hay después de la coma y debajo de la rayita? 2. Entonces, por eso se ponen 2 9. Y de decimal semiperiódico a fracción, que sería el último caso. Entonces, de nuevo, ponemos el número completo arriba y le restamos la parte que está fuera de la rayita. Entonces le vamos a restar 1,3, pero hay que ponerlo sin la coma. Entonces le restamos 3. Y ahora para ver cuántos 9 se ponen, eran los números debajo de la rayita después de la coma, ¿cierto? Entonces debajo de la rayita después de la coma hay un puro número, entonces hay un puro 9. Y los ceros dependen de los números que vayan después de la coma y que no estén debajo de la raya. Entonces aquí hay un puro número que no está debajo de la raya, que sería el 3 y que está después de la coma. Entonces por eso se pone un 0. Es muy importante simplificar la fracción de resultantes si es posible. Ya, eso. Entonces después cuando lleguemos acá, hay que simplificar siempre, porque la mayoría de las respuestas de la PTU salen simplificadas. Entonces, no sé, por ejemplo, en la alternativa te sale 123,90 y tú por pensar que está más cerca vas a marcar eso y no, en realidad tenías que simplificar acá. Y simplificar, hay que recordar que es solo dividir arriba y abajo por el mismo número y por uno que sea exacto. Entonces, acá por cuál podríamos dividir? Por 2, por ejemplo. Entonces tenemos que dividir por 2 arriba y abajo. Nos quedaría el 12 en el 2 son 6.
después el 2 en el 2 son 1. Y el 90 son 45. Y ahí nos quedaría 61 partido 45. Pero siempre es importante simplificar. Aparte que decimos que los cálculos más pequeños. Ya. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es equivalente a 36 partido en 15? Entonces, vamos a ver. 36 partido en 15. Entonces, vamos con la primera. Es una fracción mixta, ¿cierto? Entonces, lo que sabemos nosotros que tenemos que multiplicarlo con el 2 y después sumarle el 2, ¿cierto? Entonces, 5 por 2 son 10. 10 más 2 son 12 y se mantiene el número de abajo. Sí, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el 36 partido en 15 lo podemos simplificar, ¿cierto? ¿Y por cuánto lo podemos simplificar? Por 3. Por 3. Y al hacer esto me va a quedar 36 dividido en 3, que son 12, y 15 dividido en 3, que son 5. Entonces llegamos a lo mismo. Entonces esta sí es. Ahora sigamos con la otra. Ya, 12, ya, ahora sabemos que eso también porque lo sacamos de aquí. Entonces acá también es. Y ahora vamos a ver esta 2,4. Entonces el 2,4, ¿cómo era? Teníamos que transformarlo en fracción, ¿cierto? Entonces, sabemos que es un decimal finito, así que lo único que se hace es poner el número de arriba sin la coma. Entonces ponemos el 24 partido en 1 siempre, y 0 después de la coma hay un puro número, entonces se pone un 0 y me da 24/10. Pero esto también lo podemos simplificar por 2 arriba y abajo, y me da 24, me da 12 y acá me da 5. Entonces esta también es correcta. Entonces la única que no nos estaría dando sería esta acá. ¿Por qué? Porque esta no se puede simplificar y no llega de ninguna manera al 36,15. O sea, al 36 partido en 15. Entonces, ¿cuál de la siguiente alternativa no es equivalente a 36 partido en 15? La aquí está lo que habíamos hecho, ¿no es cierto? Ya. Otro ejercicio. Si M es 1,35 periódico, P es 3,42 periódico y Q es 2,25. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta las fracciones correspondientes a M, P y Q respectivamente? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformarlos a fracción, ¿cierto? Entonces tenemos 1,35 periódico. ¿Qué tenemos que hacer en este? Ponemos el número entero, ¿no es cierto? 135 y le quitamos lo que está, o sea, lo que no está bajo la rayita, que sería el 13. 135 menos 13 me da 122 y ponemos un 9 porque hay un número debajo de la rayita y un 0 porque hay un número después de la coma que no está debajo de la rayita. Entonces por eso nos queda 122 partido en 90. Entonces al tiro vamos a descartar. Entonces esta no me da porque M me dio que era 122 en 90, entonces esta no, esta tampoco y esta sí. Entonces esta al tiro se descarta. Ya, y seguimos. Entonces, ahora P, 3,42 periódicos. Lo mismo, ponemos el número completo, 342, y le restamos el número que no esté debajo de la línea, que sería solo el 3, y eso nos da 339. Y como hay dos números debajo de la raya,
tenemos que poner dos nueves, y como no hay ningún número después y de la coma y que no esté debajo, no se pone ningún cero. Entonces por eso nos queda 339 partido 99. Ya. Aclarar algo que no me había dado cuenta, que esto no es necesario, porque si nos damos cuenta es el mismo número. Entonces, importante ver eso en la alternativa, porque no hubiésemos ahorrado ese cálculo, porque como es el mismo número, sabemos que P es ese número, entonces no es necesario hacer ese cálculo. Entonces también es importante ver la alternativa y ver si coinciden con algún número, cosas así, o ver en cuál no coincide. Entonces acá solo nos queda revisar Q para ver cuál de estas es. Entonces Q tenemos que, hay que poner el número entero nomás, 225, y como no hay rayita, no le tenemos que quitar nada. Y después un 1, y como hay dos números después de la coma, se ponen dos ceros, y me da 225 partido en 100, que eso simplificado por 25, si no me equivoco. Sí, simplificado por 25 me da 9 cuartos. Entonces la alternativa correcta sería la D. Voy a borrar lo que... Ya. Otra pregunta. Jorge y Andrés desean preparar una gran cantidad de tutti frutti, por lo que acuerdan comprar 2 kilos en total. Entonces 2 kilogramos en total de variadas frutas cada uno. Con estos antecedentes planifica. Jorge piensa, si compro 3 cuartos kilogramos de manzana, a ver, voy a cambiar esto mejor. Ahora sí. Si compro 3 cuartos kilogramos de manzana, medio kilo de kiwi y 750 gramos de naranja, cumpliré con mi cuota de 2 kilogramos de fruta. Andrés afirma, completaré la fruta que debo comprar si elijo 80 gramos de piña, 3,5 kilogramos de uvas y 600 gramos de plátano. ¿Quién planifica cumpliendo con la cuota acordada? Entonces, vamos a ver. Entonces, las fracciones no son tan convenientes, ¿cierto? Así que las vamos a escribir al tiro como decimal. Entonces, 3,4 se quedaría 3 dividido en 4, 0, ahora 0, 30 dividido en 4 son 7, 7 por 4 son 28, me sobran 2, agrego un 0, 20 dividido en 4 son 5, entonces me da 0,75. Ya, ahora vamos a ver que hay que fijarse en la cantidad en la que están escritas. Ya, estos son kilogramos, ¿cierto? Entonces estos son kilogramos. Ahora, medio kilo de kiwi. ¿Cuánto es medio kilo de kiwi? 0,5, ¿cierto? 0,5 kilogramos. Medio kilo de kiwi sería la mitad, por eso es 0,5. Y 750 gramos de naranja. Y aquí hay que tener ojo porque me dice gramos, no kilos. Entonces tengo que transformar ese 750 gramos a kilos, ¿cierto? A kilos. ¿Cuánto es? Entonces nosotros sabemos que 1000 gramos son 1 kilo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer la regla de 3
Entonces buscamos el que está al lado de la incógnita, que sería el 750, y este lo multiplicamos por 1 y lo dividimos por 1000. Entonces nos va a quedar 750 dividido en 1000, ¿cierto? Ya, y yo te había dicho que cuando hay ceros, como el último número se pueden simplificar, entonces lo simplificamos y nos va a quedar 75 dividido en 100. Ya. Algo súper útil que sirve cuando dividimos en 100 o cuando multiplicamos en 100 es que yo tengo el 75 que lo puedo escribir como a 0, ¿cierto? Y sigue siendo 75. Entonces, cuando yo lo divido por 100, yo estoy dividiendo algo por un número muy grande. Entonces, ¿qué pasa con el número? El número se va a hacer más chico, ¿cierto? Entonces, vemos cuántos ceros hay. O sea, cuántos ceros nos quedan, son 2. Entonces, la coma se va a mover 2 hacia este lado. ¿Por qué? Porque si yo muevo la coma hacia la izquierda, el número se va achicando, ¿cierto? Porque yo tenía 75, si la muevo para acá, voy a tener 7,5. ¿Y cuántos ceros bien? Son 2, entonces lo tengo que mover 2 veces y ahora me va a quedar la coma acá. Entonces me va a quedar 0,75. Entonces así me ahorro toda la división que tenía que hacer. Esto sirve solo cuando divido por 100 o cuando multiplico por 100 sería el proceso inverso, sería que la coma se movería para allá. Pero siempre hay que pensar, yo estoy dividiendo por un número grande, entonces se va a hacer más pequeño. Entonces, ¿para qué lado tengo que mover la coma? Para la izquierda. Hoy se me fue la esta, espero que se haya grabado bien, o sea que no se haya pausado ni nada. Pero no sé, si se grabó mal, cualquier cosa me dices. Y ahora sigamos. Entonces, hoy se borró lo que teníamos. Teníamos 0,75, ¿no es cierto? El 0,5 y el otro 0,75 del final. Ya, entonces ahora como tenemos cuántos kilos son, porque todo esto está en kilos, ¿cierto? Todo esto está en kilos. Entonces ahora podemos sumarlo y ver si llega realmente a los 2 kilos o no. Entonces 5 más 5 son 10, 7 más 7 14, más 1 15, más 5 son 20. Y me queda 2. Entonces efectivamente llega a los 2 kilos. Entonces Jorge está bien. Entonces, ¿quién planifica cumpliendo con la cuota acordada? Jorge, sí. Solo Andrés, no, porque sabemos que Jorge sí. Jorge y Andrés, ya puede ser, tengo que ver a Andrés ahora. Ninguno logra, no, tampoco, porque sabemos que el Jorge sí lo cumple. Entonces, ahora que sabemos que el Jorge lo cumple, tenemos que ver qué dice Andrés. Ya, Andrés afirma completar la fruta que debo comprar si elijo 80 gramos de piña. Ya, lo mismo, son 80 gramos, o sea, 800 gramos, perdón, y lo voy a transformar a kilos. Y nosotros sabemos que 1000 gramos son a 1 kilo, ¿cierto? Entonces lo mismo que en delante, hacemos la regla de 3, que es, buscamos el número que está al lado de la incógnita, que sería el 800. 800 por 1, y eso lo divido en 1000. Entonces me va a quedar 800 por 1, que es 800, y dividido en 1000. Ya, lo mismo. Sabemos que como terminan en 0 lo puedo simplificar. Y acá hay otro 0, entonces ese también lo puedo simplificar. Y me va a quedar simplemente 8 dividido en 10. Ahora lo mismo. Tenemos algo dividido por 10. Entonces también podemos usar lo de la coma en delante. Entonces tenemos 8,0, ¿cierto? Que es 8.
Y ahora, ¿cuántos ceros hay debajo? 1. Entonces la coma solamente se va a mover un espacio. Entonces me va a quedar 0,8. Entonces tengo 0,8. Después 3 quintos kilogramos de uvas. Entonces, 3 quintos kilogramos de uva, tenemos que el 3 dividido en 5, ¿cierto? Para transformarlo a decimal. El 5 no me cabe, así que 0, y agregamos un 0 acá. 30 dividido en 5 son 6. Entonces ahora tengo 0,6. Ahora hacemos esto mismo acá porque tenemos gramos y tenemos que pasarlo a kilogramos, ¿cierto? Entonces por acá lo voy a hacer 600 gramos. ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale? Y sabemos que 1000 gramos equivale a 1 kilo. Entonces lo mismo, hacemos la regla de 3. Hacemos la regla de 3, este por este, dividido en este. Entonces nos va a quedar 600 por 1, que me da 600, dividido en 1000, ¿no es cierto? Y ahora lo mismo, como hay ceros, sacamos los dos ceros, y me va a quedar 6 dividido en 10. Y lo mismo, como estamos dividiendo por 10, la coma se mueve un espacio, igual que acá, entonces nos va a quedar 0,6. Entonces acá me va a quedar 0,6. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sumar, porque todo está en kilos, así que todo bien. Entonces, 6 más 6 son 12, y 12 más 8 son 20. Entonces, 20. Y también cumple con los 2 kilos. Entonces no es solo Jorge, sino que los dos, Jorge y Andrés. Ya, operatorio de racionales. Ya, esto es con las fracciones más que nada. Las fracciones, si tienen el mismo denominador, es decir, el mismo número de abajo, solamente se suman o se restan, dependiendo del caso, los números de arriba. Entonces, esto de acá. Entonces tenemos 5 séptimos más 3 séptimos, solo se suman los de arriba porque tienen igual número de abajo. 5 más 3 son 8 y se mantiene el de abajo. Y lo mismo pasa acá. En este caso se restan los de arriba, me da menos 3 y se mantiene el de abajo porque son iguales. Ahora, si tienes distinto denominador, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar un mismo, o sea, tengo que buscar un mínimo común múltiplo. Ya, ¿cómo hago esto? Puede ser con la tablita o de repente se le ocurre a alguien, no sé, por ejemplo aquí 6, 9, puede ser 6 por 9, que sería 54, y tendríamos que multiplicar este por 9 y este por 6, pero eso igual es más engorroso porque si te das cuenta aquí está por 3, acá está por 2, que son números más pequeños. Entonces para eso nos sirve más la tablita. Entonces vamos a hacer la tablita acá. Entonces, ¿qué tenemos en la tablita? Tenemos que ver el mínimo común múltiplo de 6 y 9, ¿cierto? Entonces, ¿por qué número podemos dividir? Un número primo, el 3, ¿cierto? El 3. Ahora, ¿cuánto nos va a quedar? El 6. Me va a quedar 6 dividido en 3, me va a quedar 2. Y el 9 me va a quedar 9 dividido en 3, me va a quedar 3. Ahora, aquí debía haber partido con el 2, no me di cuenta, pero no importa. Así que, a ver, ahora, ya, ahora tenemos que, el 2, ¿cierto? El 2 y
Acá me va a quedar 2 dividido en 2 son 1. En el 3 no cabe, así que se baja el 3. Y finalmente ocupamos el 3 de nuevo. Y ahí terminamos, ¿no es cierto? Ahí terminamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la tablita? Tenemos que multiplicar los números de acá, ¿no es cierto? Y me va a quedar 3 por 3 son 9, 9 por 2 son 18. Entonces 18 es el número de abajo. Mira, acá hay distintas formas de hacerlo. La que se presenta aquí es 18. ¿Cuántas veces cabe en el 6? Es decir, el 18 dividido en 6, ¿cuánto es? 3, ¿cierto? 3. Entonces, la fracción de acá que tiene el 6, voy a multiplicar por 3 arriba y abajo. Después, el 9. El 9, ¿cuántas veces cabe en el 18? Entonces, 18 dividido en 9 son 2. 2. Entonces, vamos a multiplicar por 2 arriba y abajo. Ahora haciendo la multiplicación, 7 por 3, 21, 6 por 3, 18, 1 por 2, 2 y 9 por 2, 18. Y ahora llegamos a lo mismo de acá. Tenemos igual denominador, entonces solo es sumar los numeradores. Y llegamos a 23 partido 18. Ya. Ahora, en la multiplicación que tenemos que hacer, la multiplicación es simple. Solo se multiplica cruzado, o sea, cruzado, lineal. Se multiplica lineal. Entonces va a quedar 3 por 9 y 8 por 7. Entonces es bastante sencilla la multiplicación. Ahora la división, lo que tenemos que hacer es esto de acá que no sale, así que vamos a anotarlo. Entonces tenemos 11 cuartos dividido en 5 séptimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primero se mantiene, entonces va a quedar 11 cuartos. Y ahora la división va a cambiarse a multiplicación. Y este número de acá lo tenemos que dar vuelta. Entonces, el 7 va a quedar arriba y el 5 va a quedar abajo. Y ahora como tenemos una multiplicación, y la multiplicación sabemos que es lineal, ¿cierto?